Ok, vamos ahora con el tema de los autotransformadores. Voy a leerle la definición para, bueno, hacer así como una introducción para que me entiendan mejor de qué se trata, en qué consiste, porque bueno, así con estos diagramitas como que no se logra. Dice la definición: el autotransformador es una máquina que funciona como transformador común, pero con alguna diferencia en la construcción, ya que este tiene un solo bobinado y se caracteriza por tener una alta gama de ventajas. Ok, entonces, ¿a qué se refiere eso con diferencias de construcción y que tiene solo un bobinado? Eso, bueno, es que básicamente el autotransformador nació de que un día alguien se le ocurrió agarrar un transformador común y corriente, ¿verdad? Este es un transformador normal, vean el símbolo, y hizo un puente, digamos que de este punto a este punto, ¿verdad? Unieron aquí. Luego de eso se pusieron a hacer pruebas y se dieron cuenta de que este transformador aumentó su potencia. Entonces, a partir de ahí fue que nació el autotransformador. Básicamente, bueno, por eso es que se representa de esta manera, ¿verdad? Vemos que vamos a tener dos bobinas y un punto en común, ¿verdad? Este punto de unión vendría siendo este de aquí, ¿verdad? Vemos que aquí lo acomodan diferente, digamos, agarran esta bobina, la pasan para abajo, y ya le dan como otra forma y ya queda así. Entonces, bueno, para que me entiendan en qué consiste, ¿verdad? Y se vayan ubicando, eso funciona más o menos de esa manera. Entonces, si ustedes se fijan bien, para que, bueno, me entiendan, una de las ventajas que tiene el autotransformador es que tiene menor cantidad de cobro o menor cantidad de arrollado. ¿Por qué? Por común que les dije aquí, este arrollamiento común que se comparte. Porque, digamos, si yo tengo un transformador normal, común y corriente, y necesito una relación 1 a 2, ¿verdad? 1 a 2, entonces digamos que yo al primario le voy a dar 100 vueltas y al secundario le voy a dar 200 vueltas. Para un total de ¿cuántas vueltas? 300. En cambio, en un autotransformador, si yo necesito una relación de 1 a 2, al primario le voy a dar 100 vueltas y al secundario 200 vueltas, pero recuerden que este pedazo se está compartiendo. Entonces, al fin y al cabo, ustedes están haciendo un total de 200. Entonces, vean la diferencia. Y porque es que un autotransformador ahorra, como quien dice, arrollamiento o cobre. Y entre otras ventajas, bueno, ya les dije que aumenta su potencia y todo muy bonito y todo muy bien, pero bueno, tampoco es que el autotransformador es perfecto, tiene sus desventajas y se dan casualmente por este puntito de unión, por este de aquí. Ya eso se lo voy a explicar después. Esto es a manera así como de introducción para que me entiendan, porque más adelante les voy a decir que requiere menos arrollamiento, menos cobre, ¿verdad? Ya entienden por qué, ¿verdad? Ya vieron aquí. Y bueno, vamos a seguir con la presentación. Dice, dicho bobinado debe tener al menos 3 puntos de conexión. Recuerden que el transformador común y corriente tenía 4. 1, 2, 3, 4. Pero al tener este compartido, este de aquí va a ser un solo punto. O sea, este de aquí va a ser el mismo 2. ¿Ven? Porque es el mismo punto de conexión, el mismo contacto. Entonces va a tener 1, 2, 3. Eso, bueno, lo vamos a ver mejor acá. Aquí yo los puse así con numeritos. Aquí tenemos el punto de conexión 1. Aquí tenemos el punto de conexión 2, que es compartido del primario con el secundario. Este Z me viene a representar la carga o lo que yo le estoy conectando en el secundario al autotransformador, ¿verdad? Y este punto 3 es el punto común, ¿verdad? Que dijimos, donde yo voy a hacer esta conexión. Claro, aquí me quedo como 2, pero bueno, eso es lo de menos. El asunto es que entiendan por qué es que lleva 3 puntos de conexión. Y como introducción dice, en un autotransformador la proporción común, ¿verdad? ¿A qué se refiere con proporción común? Dijimos que es este arrollado que se comparte tanto del primario como el secundario, se le llama bobinado común, arrollado común o proporción común, ¿verdad?
actúa como tanto parte del primario como del secundario. ¿Ven? La proporción restante del devanado recibe el nombre de devanado serie. O sea, este de aquí se le llama devanado serie. Ya luego les voy a explicar por qué en más detalle. Pero bueno, ustedes pueden ver de una vez que él se conecta en serie, en este caso con el primario. Ven, aquí está conectado al primario en serie, por eso se le llama serie. Y es la proporción que proporciona la diferencia de tensión entre ambos circuitos mediante la adición en serie con la tensión de devanado común. Ok, eso lo vamos a ver después cuando ya veamos lo que son los taps y diferentes tipos de construcción de autotransformadores. Okay, continuando, dice introducción. Como parte de la introducción dice: la transferencia de potencia entre dos circuitos conectados a un autotransformador ocurre a través de dos fenómenos: el acoplamiento magnético como un transformador común y la conexión galvánica a través de la toma común. Ok, entonces ¿a qué se refiere eso? Recuerden que cuando yo tenía este transformador así, digamos, sin la conexión, o sea, sin esto, este es un transformador normal, la única forma de transferir potencia del primario al secundario era magnéticamente. A eso se le llama acoplamiento magnético. Pero este otro va a tener este punto de conexión, por ahí también se va a transferir potencia del primario al secundario, y a eso se le llama conexión galvánica o acoplamiento galvánico. Entonces él va a tener dos formas de transferir potencia, ¿verdad? Ya sea por acoplamiento magnético y la conexión galvánica, que es esta de aquí. Ok, aquí seguimos. Tipos de autotransformador. Al igual que el transformador común y corriente, tenemos el reductor y el elevador. Ya hemos estado viendo el reductor, ¿verdad? Desde el puro principio. Aquí este es el diagrama del reductor, pero también tenemos el elevador. Entonces, básicamente vemos reductor, ¿verdad? Recordemos que se da por la relación de bobinas de arrollamiento. Entonces, aquí vean que yo estoy pasando del primario, del total de bobinas, aquí solo una porción en el secundario. Entonces, recordemos que la relación de transformación, por aquí lo tengo, el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario es la relación de transformación. Entonces, si yo aquí tengo mucho vueltas, aquí voy a tener mucho voltaje. Recuerden que con la corriente pasa lo contrario, y pasa lo contrario con lo del secundario. Entonces, bueno, aquí yo tengo una cantidad de bobinas muy grande, entonces voy a tener un voltaje grande con respecto a este otro lado, que va a tener una menor cantidad de bobinas. Vean aquí donde se corta, ¿verdad? Y por consiguiente va a tener un voltaje más pequeño. Entonces este es el transformador reductor. Aquí está la relación de vueltas que se respeta a la del transformador común, donde la división entre el número de vueltas del primario entre el secundario me va a dar mayor a 1. Entonces, bueno, igual que esto, también se va a respetar lo que es la relación de transformación. Estas fórmulas también se van a respetar, se mantienen. Y bueno, tenemos el transformador elevador, que básicamente, si ustedes se fijan, es que le dan vuelta. Vean donde tengo aquí yo la proporción grande, la proporción total de bobinas, ahora me va a quedar al lado derecho, y la proporción pequeñita de bobinas ahora me va a quedar del lado izquierdo. Entonces básicamente fue que le dieron vuelta o lo conectaron al revés, como quien dice. Entonces yo estoy pasando de poquitas bobinas a un montón de bobinas. Entonces estoy pasando de un voltaje bajo a un voltaje alto y se me está elevando. La relación de vueltas igual, el número de vueltas de primario entre el número de vueltas de secundario me va a dar menor que 1. Y esa es la manera en la que se obtiene el transformador elevador. Funcionamiento. Dice, el principio de funcionamiento es el mismo que el de transformador común. Entonces la relación de transformación, lo que les estaba diciendo, la relación de transformación de las tensiones, las corrientes y el número de vueltas se mantiene. Con respecto a este segundo punto, que dice que para que un autotransformador funcione adecuadamente, los dos devanados deben tener el mismo sentido de giro. Eso, bueno, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos lo que eran dínamos compuestos que podían ser adictivos o subtractivos. Dínamos o motores en corriente directa también creo que habían compuestos. Que cuando tenían el mismo sentido de giro,
los flujos se sumaban, y cuando eran opuestos, que era, bueno, cuando tenían el mismo sentido de giro era el aditivo, y cuando tenían sentido de giro opuesto era sustractivo. Y cuando están de manera sustractiva, los flujos se restan. Entonces en este caso a nosotros no nos sirve hacer eso, porque si no esos flujos se van a estar restando y no me va a funcionar correctamente. Entonces por eso es que aquí igual los dos flujos tienen que sumarse, o sea, tienen que estar conectados de manera adictiva, y eso significa que deben de tener el mismo sentido de bobinado o arrollados en el mismo sentido. Eso es lo que quiere decir. Ok, con respecto a la operación, bueno, esa operación es un poco complicada, y tampoco voy a meterme mucho con el asunto de los cálculos, porque aquí vienen algunas cosillas. Lo que, bueno, voy a hacer es que se los voy a explicar de una manera más sencilla. Por lo menos, bueno, anteriormente dijimos que, de hecho, aquí atrás, que el transformador respetaba lo que era la relación de transformación. O sea, la relación de transformación va a ser la misma. N1 sobre N2, V1 sobre V2 y I2 sobre I1. Eso ya lo vimos y ya entendemos cómo funciona. Aquí va a funcionar de la misma manera. Entonces, con respecto a esto, yo voy a analizar lo que es la operación, más o menos, cómo funciona un autotransformador. Entonces, bueno, aquí tenemos el diagrama para autotransformador elevador, y aquí tenemos el diagrama para autotransformador reductor. Entonces, ¿qué va a pasar en un elevador? Primero, recordemos que vamos a tener un V1 y un V2. V1 voltaje primario, V2 voltaje primario. Como es un elevador, V2 va a ser mayor, ¿verdad? O sea, este voltaje se va a hacer más grande aquí. ¿Y qué pasa con la corriente? Esta corriente se va a hacer más pequeña aquí, ¿verdad? De hecho, esta I2 no lo puse aquí, pero obviamente tiene que devolverse por ley de la conservación de la materia. Si no tiene por aquí ninguna salida, ¿cómo es que se dice? Ninguna fuga, esa corriente va a ir a toda la carga y se va a tener que devolver por aquí, ¿verdad? Entonces vamos a analizar más o menos. Ya entendemos lo que el asunto de V1 y V2. En algún momento yo les dije a ustedes que yo voy a tener un bobinado serie. Recuerden que a este que se comparte, vea que está compartiéndose tanto en el secundario como en el primario, se le llama bobinado común. Y al otro se le llama bobinado serie. ¿Por qué? Porque vean que en este caso está en serie con el secundario. ¿Lo ven? En el reductor pasa lo contrario, queda en serie pero con el primario. Pero el asunto es que siempre va a estar en serie. Por eso es que este otro bobinado se le va a llamar bobinado serie. Entonces, bueno, nosotros tenemos un voltaje de entrada. Aquí tenemos una corriente de entrada que va a ser I1, que por cierto es I1. Obviamente por aquí se va a tener que devolver la misma I1 por ley de la conservación de la energía, ley de nodos y todas las leyes del universo. Se va a tener que devolver por aquí, ¿verdad? Porque si entra por aquí, tiene que devolverse por aquí. La I2 entra por aquí, se tiene que volver por aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos una I1 que entra por aquí. Aquí tenemos un punto de división. Recuerden que por ley de nodos se va a tender, esa corriente se va a tender a dividir. Entonces por aquí yo voy a tener I2, que es la I2 que va a ir a la carga. ¿Se acuerdan de la fórmula de la relación de transformación? I2 sobre I1. Entonces esta es la corriente del secundario. Entonces, ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando aquí? Obviamente esta corriente que se va a venir por aquí abajo va a ser I1 menos I2. Entonces, para que entendamos mejor, tengo una corriente I1 entrando por aquí. Aquí se dividió, se partió. Por aquí dijimos que se va una I2. Entonces matemáticamente por aquí abajo se va a ver la diferencia, ¿verdad? I1 menos I2. Pero ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué I1 menos I2? Pero no puede ser I2 menos I1. Pues sí, también. Solo que uno tiende a restarle el número grande al número pequeño para que no me dé un número negativo, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos que I1 es más grande? Porque estamos hablando de que esto es un transformador elevador, donde vamos a tener un voltaje pequeño a un voltaje grande. Con la corriente pasa lo contrario, vamos a tener una corriente grande a una corriente pequeña. Entonces, por eso es que yo sé que I1 va a ser más grande y le voy a restar a I2. Entonces, bueno, básicamente esto se comporta de esa manera. Y para, digamos, el transformador reductor ocurre algo similar.
Bueno, aquí no les expliqué también el voltaje VS, que VS va a ser V2 menos V1. ¿Y por qué V2 sobre menos V1? Bueno, recordemos, es un elevador. Estoy pasando de un voltaje pequeño a un voltaje grande. Entonces, yo sé que V2 va a ser más grande. Entonces, por eso que estoy restándole el grande al pequeño, ¿verdad? Entonces, por eso que yo pongo V2 primero. Ok, eso lo podemos demostrar matemáticamente. Bueno, no sé si se acuerdan de cuarto año, de que yo cuando tengo dos elementos conectados en serie, los voltajes se tienden a dividir, ¿verdad? Entonces si yo tengo aquí un V2, este es VS y este es V1, ¿lo ven? Este elemento es VS, este elemento es V1, entonces quiere decir que ese V2 va a ser la suma de VS más V1 o V1 más VS. Entonces aquí yo tengo V2 va a ser V1 más VS. Entonces yo simplemente despejo VS, ¿verdad? Que es este que tengo aquí. Paso a restar este V1, ven aquí que lo paso a la izquierda a restar. Entonces VS me va a quedar V2 menos V1, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces bueno, no quiero meter mucho con matemática, pero es importante que más o menos se entienda cómo funciona. No quiero hacer muchas fórmulas que digamos. Pero bueno, esto sea como sea hay que verlo y es importante. Entonces, bueno, con el reductor, rápidamente. Yo tengo un V1 y un V2. Recordamos, V1 va a ser más grande que el V2 porque estamos hablando de que es reductor. Entonces, con respecto al voltaje va a pasar algo similar. Yo tengo dos bobinas conectadas en serie. Quiere decir que, matemáticamente hablando, el voltaje V1 va a ser la suma de VS más V2. Entonces yo lo tengo aquí. V1 va a ser la suma de VS más V2. Entonces yo, para saber cuánto vale VS, nada más lo despejo. Entonces agarro este V2, lo paso a restar a este lado. V1 menos V2 va a ser VS. V1 menos V2 va a ser VS. Entonces ya sabemos cuánto vale VS. Y bueno, con respecto a las corrientes, yo tengo una corriente que entra acá, se llamo I1. Aquí tengo una división, ¿verdad? Aquí se va a hacer una división. Por aquí se me va a ir I2, ¿verdad? Recordemos, I1, corriente del primario, I2, corriente del secundario, respetando la relación de transformación. Entonces, bueno, matemáticamente hablando, también por leyes de nodos, por leyes de conservación de la materia y todas las leyes del mundo, entonces, si por aquí entra un I2, por aquí se tiene que devolver ese mismo I2. Si por aquí entra un I1, por aquí se tiene que devolver esa I1. Entonces, quiere decir que la corriente de esta bobina secundaria, esta bobina común va a ser I2 menos I1. Y de la misma manera, profe, pero ¿por qué I2 menos I1 y no I1 menos I2? Bueno, igual, recordamos que este es un transformador reductor. Entonces estoy pasando de un voltaje alto a un voltaje bajo. Con la corriente pasa lo contrario, estoy pasando de un voltaje, una corriente alta, una corriente baja a una corriente alta. Entonces la I2 va a ser más grande, por eso es que yo la I2 le resto a la I1. Y bueno, básicamente más o menos ese es el comportamiento que tienen las corrientes de voltajes y digamos que la parte de cálculos de un autotransformador. Como le digo, no quiero meterme mucho con fórmulas porque con esto se pueden hacer muchos ejercicios que son bastante más complicados obviamente que un transformador normal. Entonces bueno, vamos a dejar así. En cuanto a la potencia, vamos a hablar y vamos a decir que se comporta de la misma forma también que un autotransformador común y corriente. Claro que aquí yo le puse N, yo no sé si ustedes se acuerdan que con transformadores normales nosotros usábamos P, pero bueno, ya eso es un asunto de concepto. De hecho, se acuerdan que para un ejercicio pasado yo utilicé S. ¿Por qué S? Porque bueno, recordemos que esa es la potencia aparente, que es como la potencia global, que se compone de la potencia activa, que es P, y la potencia reactiva, que es Q. Entonces, para hablar de una potencia como total, como quien dice, mejor usamos S para evitar confusiones, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo aquí mejor puse S. Pero bueno, básicamente esa es más o menos la operación, como trabaja un autotransformador, y más o menos algunas formulitas. Obviamente hay más, obviamente se hacen muchos cálculos más, pero bueno, esa no es el objetivo de este video, pero igual tenía que explicarles más o menos cómo funciona. Ok, seguimos con los tipos de construcción.
Dicen, existen autotransformadores con varias tomas en el secundario, por lo tanto, con varias relaciones de transformación. De la misma manera que los transformadores, los autotransformadores también pueden equiparse con cambiadores de toma automáticos y realizarlos en sistemas de transmisión, utilizarlos en sistemas de transmisión, distribución para regular tensión de red eléctrica. Ok, ¿qué es esto? Básicamente esto es, digamos que agarran a un autotransformador y dividen, o sea, obviamente va a ser elevador, ¿verdad? Para tener más rango de conexiones en el secundario, y dividen las bobinas, ¿verdad? En varias, digamos, secciones, como quien dice. Entonces vean que si yo conecto en el secundario este pedacito de aquí, solo voy a tener estas poquitas bobinas aquí conectadas y todo esto va a estar desconectado. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener en ese caso un reductor, porque estoy pasando de esta cantidad de bobinas más grande a esta más pequeñita. Luego, si yo en el secundario conecto de aquí a aquí, voy a tener más bobinas. En ese caso ya se me convierte en elevador, ¿verdad? Porque recuerden que entre más bobinado, más voltaje voy a tener en el secundario, en este caso. Y si conecto de aquí a aquí, voy a tener todavía más voltaje. Entonces vean que dependiendo las divisiones que yo haga, yo puedo tener múltiples cantidades de voltajes en el secundario. De hecho, bueno, algunos transformadores o cargadores que venden que tienen muchos voltajes, se hace de esta manera para poder obtener varios voltajes en el secundario. Aquí bueno, se muestra otra forma en la que se puede hacer, ¿verdad? A esto se le llama puntos de tapping, ¿verdad? O taps, taps de conexión. Entonces puede tener, vean que varios taps para obtener muchos voltajes al secundario. Entonces, bueno, básicamente, devolviéndome al transformador que yo tenía, lo que están haciendo es agarrando el bobinado del secundario y lo están dividiendo. Entonces aquí yo voy a tener, digamos que una tercera parte. Aquí voy a tener conectado de acá a acá 2/3 partes, y de acá a acá y el total, ¿verdad?, de bobinas. Entonces de esa manera yo también voy a dividir también el voltaje, o sea, dependiendo, como les digo, recuerden la relación de transformación que se respeta. Entonces, dependiendo de la cantidad de bobinas que yo conecte, esa es la cantidad de voltaje que yo voy a obtener. Si conecto poquito, voy a tener poquito voltaje. Si conecto una cantidad media, voy a tener una cantidad media de voltaje. Y si conecto todas las bobinas, voy a tener todo el voltaje o toda la capacidad del transformador en este caso. Digamos, para efectos de nosotros en electromecánica, como quien dice aquí, una de las aplicaciones del autotransformador, nosotros lo vamos a usar por medio de taps, de esta manera. Por eso, bueno, no sé si ustedes se fijaron en este dibujo, si lo notaron, en esta imagen de la portada, como quien dice la presentación, ven que aquí tiene un montón de puntillos de conexión. Estos son taps. Ven que este transformador puede tener un montón de voltajes de salida. Entonces, por eso que a veces los transformadores tienen un montón de puntitos para conectar. Dependiendo del voltaje que uno necesite, así lo va a conectar. Ok, tenemos a un transformador que no es necesariamente por taps. De hecho, bueno, aquí dice, también existen transformadores en los que la toma secundaria se logra a través de una escobilla deslizante, permitiendo una gama continua de tensiones secundarias que van desde cero hasta la tensión de la fuente. Este último diseño se comercializó en Estados Unidos bajo el nombre genérico Variac, y en la práctica funciona como una fuente de corriente alterna regulable en tensión. De esta manera obtenemos una máquina de corriente alterna más eficaz. Entonces, como quien dice, estos se usan más que todo en fuentes, cuando ustedes necesitan fuentes de tensión variable, que ustedes tienen que variar el voltaje en el secundario, como quien dice el transformador, y lo hacen con una escobilla deslizante. Entonces, de este yo estuve investigando, encontré un videito, se los voy a poner a continuación para que ustedes entiendan cómo funciona, porque viendo esta imagen, bueno, no se entiende nada. Entonces les voy a poner un videito corto para que les expliquen cómo funciona y luego volvemos aquí. Aquí estamos viendo, por un lado, el autotransformador. Este es el núcleo ferromagnético del autotransformador. Esto que señalo por aquí son las espiras, el bobinado único que hace a la vez de bobinado primario y secundario en el autotransformador. Y este devanado lo alimentamos con 220 voltios en corriente alterna a través de estos cables que veis aquí.
negro para la fase, azul para el neutro, ya sabéis. Y luego tiene un contacto deslizante, que es este, con una rueda de carboncillo, que lo veis ahí. Se puede elevar un poco, ¿veis? Ese contacto tiene aquí un clic metálico que hace que esté continuamente presionando estas espiras, que si observáis muy bien aquí las espiras, vais a ver que se han lijado. Es decir, este hilo de cobre que veis aquí está esmaltado, está barnizado. Y ese barniz, que es un aislante, aquí se ha eliminado para que la ruedecilla de carbón, que podemos ver aquí ahora mejor, esta, haga contacto directo con las diferentes espiras del autotransformador. De esta manera tenemos tres contactos eléctricos en el autotransformador. La entrada a 220 voltios entre los extremos de las espiras, y por otro tenemos aquí un contacto deslizante, que veis que desliza y al mismo tiempo que desliza hace contacto con las diferentes espiras, el carboncillo, del cual vamos teniendo diferentes tensiones, vamos tomando diferentes tensiones. Y esos voltajes inferiores luego se utilizan para las salidas de corriente alterna, en color verde, y salidas de corriente continua, cuando lo rectificamos con el puente constituido por 4 diodos, estos que se ven aquí abajo. Como podéis ver en el esquema, este devanado hace tanto de devanado primario como de devanado secundario en un transformador. Y en este caso se le denomina devanado común a la parte que tenemos desde el contacto hacia la conexión de corriente alterna, y luego tenemos el resto del devanado, se denomina devanado serie porque se conecta en serie y es el que nos permite también regular este voltaje de entrada que tenemos entre los bornes del devanado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, en este esquema de la derecha lo podéis apreciar mejor, devanado común y devanado serie, que sería como el devanado primario y el devanado secundario. Vamos a hacer algunas pruebas para comprobar su funcionamiento. Lo primero que vamos a ver es, voy a seleccionar de 20 a 60 voltios, lo ponemos en marcha, podéis escuchar el ruido característico del transformador. Tengo el multímetro en medición de voltaje en corriente alterna para esta prueba, y lo que voy a hacer es, primero, nunca toquéis ninguna parte metálica del transformador, ¿de acuerdo? Siempre hacer estas pruebas con mucho cuidado, y si no estáis seguro de lo que estáis haciendo, pues no lo hagáis, porque tiene mucho peligro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero que veáis es que si yo aplico aquí una de las puntas y luego la otra la voy moviendo por los diferentes contactos eléctricos, lo voy deslizando, lo voy a hacer así para que se pueda ver. Yo el contacto lo voy deslizando y se va modificando el voltaje. Este es el principio de funcionamiento del autotransformador. Veis cómo a medida que yo desplazo la punta y hay más espiras entre las dos puntas, pues tenemos mayor voltaje. Si yo disminuyo el número de espiras entre las dos puntas, entre los dos contactos eléctricos, fijaos que el voltaje disminuye en el multímetro. Hacia este lado aumenta, porque tenemos más espiras, 19 voltios, y hacia el otro disminuye. Por lo tanto, queda claro que el voltaje de salida que nos está entregando el autotransformador depende del número de espiras que tengamos entre el contacto eléctrico. Y esa ruedecilla de carbón que veis ahí va haciendo contacto con las diferentes espiras. Cuando el cursor esté en esta posición nos va a entregar más voltaje porque tenemos mayor número de espiras en esta posición, y cuando esté más cerca de este lado va a entregarnos menor voltaje. Ok, volviendo, espero que hayan entendido cómo funciona ese tipo de transformador, ¿verdad? Con esa escolla deslizante, gracias al video que vimos anteriormente. Ok, vamos a ver ahora sí las ventajas. Dice, ventajas, solo un porcentaje de energía se transmite por inducción. Recordemos que el autotransformador va a transmitir tanto por inducción como por también la conexión eléctrica, ¿verdad? Eléctricamente. Entonces, solo un porcentaje se va a transmitir por inducción, contrario al anterior, que se transmitía todo por inducción, ¿verdad? Porque teníamos un aislamiento total entre primario y secundario, aislamiento eléctrico. O sea, ¿a qué me refiero con aislamiento eléctrico? Es que esto no tiene conexión eléctrica con esto, a como vemos que el autotransformador sí lo tiene. Entonces,
Bueno, y dirán ustedes, pero ¿qué ventaja tiene eso de que solo un porcentaje de la energía se transmite por emisión, por inducción? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, parte de la energía del autotransformador se transmite eléctricamente, o sea, lo que les estaba diciendo, se transmite por el punto de conexión y de manera eléctricamente. Entonces, dice, las pérdidas eléctricas siempre son menores que las pérdidas magnéticas, o sea, las pérdidas que se dan por la inducción, por la parte, digamos, que se transmite sin la conexión eléctrica, va a ser mayor, como quien dice. Entonces, al transmitirse solo una parte de esa energía por inducción, vamos a tener menos pérdidas al fin y al cabo, porque el resto se va a transmitir eléctricamente, dijimos, por el punto de conexión. Entonces, dice que existe un menor flujo de campo, ¿verdad? Porque solo una parte se está transmitiendo por inducción, dijimos, lo que significa un mejor tamaño del núcleo de hierro. ¿Y qué significa eso? De que yo sí voy a tener un núcleo más pequeño. Primero, el transformador va a ser más liviano, porque el hierro no es para nada liviano, y más cuando el transformador es grande. Y además voy a gastar voy a tener menos gastos, como quien dice, ¿verdad? Entonces, el autotransformador lleva solo un bobinado. ¿Qué significa? Me estoy ahorrando también en bobinas. En vez de poner una cantidad total, digamos que 100 aquí y 100 aquí, yo en este ya voy a tener una cantidad de bobinas que se comparten. Entonces, al compartirse, voy a necesitar menos cantidad de cobre que en este de aquí, como quien dice. Entonces, eso dice. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que lleve solo un bobinado. Debido a su menor resistencia y reactancia, al existir menos espiras, dijimos, ya les expliqué por qué lleva menos espiras, porque se están compartiendo, resulta un bajo valor de caída de tensión, o sea, voy a tener menos caída de tensión por la resistencia del cable, porque recuerden que entre más bobinas, más cable y más resistencia que voy a tener, y más caída de tensión voy a tener. Entonces, al haber menos cable, voy a tener menos caída, obviamente. Entonces, esa es una ventaja. Eso mejora la eficiencia, todo lo anterior. Dicen que el autotransformador, por su característica, viene a ser de menor tamaño y ocupa menor espacio. Ya expliqué por qué. Es más pequeño. Entonces dice, se obtienen autotransformadores más livianos, es más fácil de construir y requiere menos cobre. En consecuencia es más económico, transmite mayor potencia que un transformador normal. Y el autotransformador genera más potencia que un transformador normal de especificaciones similares. Entonces, bueno, ya entendemos más o menos por qué es que los autotransformadores son importantes. Porque vean que en general son más económicos, son más pequeños, transmiten mayor potencia. O sea, muy bonito, muy buenas, muchas ventajas. Es casi perfecto, casi, porque sí tiene sus desventajas. Precisamente las desventajas se dan por este puntito de aquí, de conexión. Vamos a ver por qué. Bueno, primero, no existe aislamiento galvánico entre el primario y el secundario, lo cual es peligroso según qué aplicaciones. O sea, aislamiento galvánico se refiere a que a diferencia del normal, no está aislado. Vean que tiene este puntito de conexión. En cambio, sí está totalmente aislado eléctricamente con el primario con el secundario, ¿verdad? Entonces, bueno, eso trae sus ventajas. Sus desventajas. Su bajo valor de caída de tensión provoca problemas en caso de cortocircuito, pues supone corrientes más elevadas que un transformador normal. Entonces recordemos que sea como sea, a mí la resistencia me genera una oposición a la corriente, lo que al final se va a traducir en corrientes más pequeñas. Como tiene resistencias más bajitas, va a tener corrientes más elevadas, es lo que quiere decir. Ok, esta es una de las desventajas más, como quien dice, peligrosillas, porque dice, si la relación de transformación fuese muy elevada, o sea, de 10.000 voltios a 200 voltios, y 200 voltios conectados en el secundario, o sea, tengo una carga, como quien dice, puede ser el transformador que ustedes tienen al frente de sus casas. Que por cierto, bueno, hablando del transformador que ustedes tienen al frente de sus casas, cuando estuvimos hablando del tapping o de los taps, los transformadores, este es un transformador normal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en un video anterior. Este es un transformador monofásico. Vean que ellos también tienen taps. ¿Por qué? Porque un transformador monofásico, la salida en realidad es 240. Pero ¿qué es lo que hacen? Agarran la mitad del bobinado secundario, lo parten a la mitad, de ahí extraen un neutro, y yo voy a tener ya dos voltajes de 120 y 120.
120 desfasados, dijimos que 180 grados uno de otro, ¿verdad? Entonces de esa manera yo tengo dos fases. Pero vean que eso del tapping o los taps yo también lo puedo hacer en un transformador común y corriente, ¿verdad? No solo es específicamente para autotransformadores. Claro, yo me imagino que se hacen autotransformadores más y se usa más por el hecho de que son más pequeñitos, más económicos y menos pesados y todo el asunto, ¿verdad? Todas las ventajas que tiene. Pero vean que el tapping también se aplica para transformadores monofásicos, los que están ahí al frente de su casa, que les reduce los voltajes, porque bueno, me acordé de eso, porque este es más o menos el voltaje que manejan las líneas que están al frente de sus casas de media tensión en realidad, y este es el voltaje que debía entrar a sus casas, que gracias a este tap central ustedes pueden obtener 120 y 120. Bueno, continuando con ese paréntesis, entonces bueno, si el transformador al frente de sus casas fuera un autotransformador, ustedes en sus casas corren peligros. ¿Por qué? Porque dice, bueno, va a leer esto, no lo van a entender muy bien, pero más o menos les voy a explicar de qué trata. Tiene el inconveniente de presentar un borne común, ¿verdad? El borne común, a ver, de la parte alta y de baja tensión. Si por accidente el terminal A de alta se conecta a tierra, los terminales de baja tensión A mayúscula prima y A prima pequeña, bueno, aquí están, pasan a tener unas tensiones respecto a tierra de 10.000 y 9.780 voltios. Este inconveniente se evita conectando el borne A, bueno, el borne común a tierra, ¿verdad? Entonces vean que hay cierto peligro, que la carga en el secundario puede quedar expuesta a el voltaje primario alto y en sus casas se puede quemar todo. Ok, ¿y eso por qué ocurre? Por el borne común, el punto común, que es este de aquí. Ok, vamos a la otra desventaja. Dice, la solución anterior no supera todos los inconvenientes, pues si se rompe el devanado entre A y A', o sea, el devanado común, quedando abierto el punto A, quedaría al potencial que tiene A con respecto a tierra. Estos son 10.000 voltios y otra vez nuestra casa quedaría conectada a 10.000 voltios. Entonces se va a quemar todo lo que está en la casa. Entonces, por eso es que al frente de sus casas no van a usar nunca autotransformadores, porque van a tener esos inconvenientes y puede que en algún momento se les queme todo lo que tienen en la casa. Entonces, por eso es que usan transformadores comunes y corrientes para bajar los voltajes que van a entrar a las casas de ustedes, porque gracias, como les digo, a este puntito de conexión puede presentar estas desventajas. Pero básicamente las únicas desventajas que tienen precisamente es por esto, que al fin y al cabo eso es lo que me va a dar todo el resto de ventajas, ¿verdad? Porque dijimos que gracias a esta conexión es que ellos tienen un aumento de potencia con respecto a un transformador común y corriente. Bueno, entonces siguiendo con lo mismo, dice, debido a estos graves inconvenientes se limita el uso de los autotransformadores a los casos que no exista mucha diferencia de tensiones entre V1 y V2. Ahí era V, no es U. Entonces el punto es ese. Para evitar esos problemas, los transformadores se usan con relaciones de transformación no tan grandes. En España el reglamento de estaciones y transmisión limita su empleo a tensiones que no superan entre sí un 25%. Luego la salida del transformador no está aislada de la entrada, por lo que se vuelve inseguro para la persona que lo opera. Bueno, recuerden el asunto del aislamiento, ¿verdad? Como no tiene este aislamiento, sea como sea, se vuelve más inseguro, porque todas las corrientes de aquí pueden entrar aquí directamente. Y bueno, explicamos el asunto de las relaciones de transformación, que pueden en algún momento, si se abre aquí o se conecta o hace una conexión a tierra, entonces el secundario puede quedar expuesto a todo el voltaje del primario y bueno, la persona que lo opera corre más peligro. En los sistemas de transmisión de energía eléctrica, los autotransformadores tienen las ventajas de no filtrar contenido armónico. No sé, anteriormente yo les hablé de los transformadores 1 a 1. O sea, tienen las mismas vueltas de aquí, las mismas vueltas de aquí, y no reducen ni bajan voltaje ni nada. Esos transformadores se usan muchas veces para filtrar armónicas, que llaman. Las armónicas son como interferencias que se dan en la red, producida por componentes electrónicos, entiendo yo. Entonces el autotransformador no hace eso, o sea, no filtra, aunque sea de 1 a 1, no va a poder filtrar ninguna interferencia de nada. Entonces ellos no sirven para hacer ese trabajo. Ok, entonces aquí yo les puse
esto para que vean más o menos de una mejor manera lo que son las diferencias entre un transformador convencional y un autotransformador. Entonces dice, hay varias diferencias del autotransformador con el transformador convencional. Una de las principales diferencias entre ellos es que el autotransformador tiene solo un devanado, mientras que el convencional tiene dos devanados separados. Las otras diferencias se explican a continuación en el siguiente cuadro. Entonces, bueno, aquí está la diferencia en cuanto a la definición, ¿verdad? Un autotransformador es un transformador que solo tiene un devanado, que puede actuar como primario y secundario, y aquí que tiene dos devanados por separado, ¿verdad? El número de devanados, ¿verdad? Que es casi prácticamente lo mismo. El símbolo, muy importante, véanlo muy bien. Este es el símbolo de un autotransformador. Este es el que venimos usando, bueno, aquí normalmente. Obviamente este no va a parecerse a este, porque bueno, yo estuve explicando que esta es básicamente la conversión de uno normal a un autotransformador, ¿verdad? Pero el símbolo en realidad es este de aquí. En cuanto al aislamiento, dice, el autotransformador, el bobinado primario y secundario no están aislados eléctricamente. En cambio, el convencional, los devanados primarios y secundarios están aislados eléctricamente entre sí. La inducción, este sea por autoinducción, este sea por inducción mutua. Tamaño, estos son más pequeños, los convencionales son más grandes. Transferencia de potencia, en parte por transformación y en parte por conexión eléctrica directa. El autotransformador, ¿verdad? Y el normal, el convencional, solo por transformación. Regulación de voltaje menor y el convencional es bueno. Ok, bueno, aquí mejor, no menor, ¿verdad? ¿Qué es eso de la regulación de voltaje? La regulación de voltaje es la diferencia de voltaje en vacío y conectado, y cuando está conectado a la carga. Siempre va a haber una diferencia, digamos, cuando está el vacío significa que ustedes no le han conectado nada. Conectado a la carga significa que ustedes ya le conectaron algún motor o alguna casa o algo que ya le esté sacando energía, ¿verdad? Al autotransformador o al transformador normal, cualquiera de los dos. Se dice que la regulación de voltaje entre más pequeña es mejor. O sea, si la diferencia al estar sin carga a estar con carga prácticamente es nula o muy pequeñita, se dice que es mejor. Entonces, el autotransformador tiene una mejor regulación de voltaje. Vamos a ver. Ok, aquí seguimos, ¿verdad? Con más diferencias. Entonces, bueno, vemos. Material de enrollamiento. Bueno, el de enrollado requiere menos bobinas. El convencional requiere más, dijimos. Circuito. Los circuitos del bobinado primario y secundario están conectados tanto eléctrica como magnéticamente. Y el convencional, el circuito de primario y secundario están conectados solo magnéticamente. Conexión. El autotransformador depende del tapping, ¿verdad? Recuerden que él puede tener taps. Y el transformador convencional conecta directamente a la carga. Bueno, como les dije, ni tanto, porque recordemos que un convencional también puede tener tapping. Pero como les digo, eso se usa más con autotransformadores, se hace más económico. El autotransformador es más económico, el convencional es menos económico. Costo, es menos costoso, este es más costoso. Eficiente, el autotransformador es más eficiente, este es menos eficiente. Flujo de fugas y resistencia, este es más bajo, este es más alto. Impedancia, este es más menos, esto es más alta, ¿verdad? Y ya sabemos por qué, porque este tiene menos bobinas, va a tener menos impedancia. Costo, este es más barato, este es más costoso. Pérdidas, este va a tener menos pérdidas, este es más alto, porque dijimos que otro transformador es más eficiente. Tensión de salida es variable, esto es constante. Y aplicaciones. Bueno, más adelante vamos a ver estas son las aplicaciones con más detalle, pero bueno, el autotransformador dice que puede utilizarse como motor de arranque en un motor de inducción. Esa es la aplicación que a nosotros nos va a importar más, y de hecho luego lo vamos a ver con más detalle y más profundidad. Aquí lo vamos a ver por encimita, pero de hecho por eso estamos viendo el transformador, porque nosotros necesitamos arrancar motores y se hace de una mejor manera o una manera más eficiente. No entiendo qué hace esta imagen ahí, voy a borrarla. Se hace de una manera más eficiente con autotransformadores. Bueno, como regulador de voltaje en vías de férreas y en laboratorios. Y el transformador convencional utiliza los sistemas de energía para aumentar y disminuir voltaje. Okay, estos los normales, por eso es que vimos que se usan en sistemas de transmisión y distribución normalmente. Bueno, aquí les puse otras diferencias, ¿verdad? Para que quede bien claro el asunto de las diferencias, aunque con esas tablas que vimos anteriormente ya queda más que claro, yo creo.
Igual ahí les puse esas, pues si quieren leerlas, se toma un pantallazo, no sé. Ok, aplicaciones, igual lo vamos a ver por encimita porque tampoco voy a meter muy profundo con esto. Dice, existen aplicaciones muy importantes en el funcionamiento de otras máquinas que requieren autotransformadores. Se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero en una relación cercana a 2 a 1, ¿verdad? Ya vimos por qué es que no se usan con diferencias de relaciones de transformación muy altas. Por ejemplo, 400 kilovoltios a 230 kilovoltios o 238 kilovoltios a 66 kilovoltios, pero más o menos de 2 a 1. Vamos a ver, aplicaciones en la industria. Se utiliza para conectar maquinaria fabricada para tensiones nominales diferentes a la fuente de alimentación. Por ejemplo, motores de 480 voltios conectados a una alimentación de 600. Se utiliza también para conectar aparatos electrodomésticos y cargas menores a cualquiera de las dos alimentaciones más comunes a nivel mundial. 100, 120, 130 a 200, 250 voltios. En sistemas de distribución rural, donde las distancias son largas, pueden utilizar transformadores especiales con relaciones alrededor de 1 a 1, aprovechando la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación, o sea, aprovechando los taps. Entonces, bueno, vean todas las aplicaciones que pueden tener. Ok, en sistemas ferroviarios de alta velocidad existen métodos de alimentación duales, tales como el conocido como 2 por 25 kilovoltios, bueno, para trenes, ¿verdad? Básicamente es otra aplicación. Y esta es la que más me interesa a mí, que se utilizan otros transformadores también como método de arranque suave para motores de inducción tipo jaula de ardilla, los cuales se caracterizan por demandar una alta corriente durante el arranque. Entonces, bueno, vamos a ver que los motores tienen diferentes métodos de arranque. ¿Por qué? Porque un motor a la hora del arranque consume más corriente. Yo no sé si se han visto en sus casas, han puesto atención que cuando ustedes arrancan un motor o un motor muy grande, hasta baja el bombillo o genera interferencias. Es por eso. Ahora imagínense un motor exageradamente grande, bueno, hace desastres. Entonces por eso es que se busca arrancarlos de manera suave o a tensión reducida que llaman, y para eso se usan autotransformadores. Entonces básicamente, de hecho, por eso estamos viendo este tema del autotransformador, porque es muy importante para eso y se usa mucho, y esta es la aplicación que a nosotros más nos interesa. Y bueno, aquí ya vienen detalles para lo que es el arranque por autotransformador. Eso se lo voy a dejar para otro video porque es bastante grande y mejor lo veo en otro video por aparte. Y básicamente, bueno, eso sería la materia de lo que es el autotransformador. Espero haya quedado claro y las diferencias que tiene con otro transformador convencional. Y bueno, yo creo que eso sería todo.